Hola, bienvenidos y bienvenidos a este nuevo encuentro que se ha hecho habitual de poder conversar de temas bastante interesantes a través de nuestras cápsulas conversando de ciencias y algo más elaborado desde la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero sin antes quiero dejar invitado a todos aquellos jóvenes que estén pensando, analizando qué es lo que quiero estudiar. Ingresen a www.prenovato.ucm.cl y ahí podrán encontrar, por ejemplo, las carreras que tiene la UCM, el perfil de egreso, temas como, por ejemplo, el tema que se nos viene ahora de la nueva prueba de transición, que hay ciertos temas que es indudable que uno tiene que interiorizarse. Lo puede encontrar a través de www.prenovato.ucm.cl, así que los dejamos cordialmente invitados para que ingresen ahí. Hoy, como les comentaba, está con nosotros el profesor, el académico de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación, el profesor Julio Leiva. Profesor, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra cápsula. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, especialmente con José y con ustedes para iniciar una nueva actividad de la cápsula de la facultad. Así es. Y por acá, en cámara a cámara, como le llaman, tenemos a José Villalobos. José, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y conversar estos temas que son sumamente relevantes hoy en día, cuando hay hartos jóvenes, ¿cierto?, que están analizando qué estudiar o cuáles son las sensaciones que siempre uno visualiza el momento de tomar una decisión tan importante como es la enseñanza superior. Así que muchas gracias, José, por estar con nosotros y compartir tu experiencia. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Ok, comencemos entonces. Mira, vamos a explicar un poquito de cómo ha sido tu trayectoria, José, ¿ya? Bueno, José es un destacado y titulado de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación de la Universidad Católica del Maule. Realizó sus estudios secundarios en el Instituto Politécnico Superior Juan Terrier Deli. ¿Está bien dicho? Sí, sí. Súper. Bien. De la ciudad de Curicó. Curicano, Sí. ¿no? Sí. O sea, yo soy molinense. Ya. Ah, ok. Muy bien. Viajaba ya a Curicó. Ah, mira qué bien. Entonces, me gustaría acá que el profesor Julio comenzara a preguntarle a José los temas importantes. Bueno, en estos momentos, José, que muchos están en la duda de qué hacer el próximo año cuando están en cuarto medio. Y tú que entraste a estudiar matemática, ¿en qué momento te diste cuenta de que te gustaba la matemática o te gusta en términos de la matemática por la matemática o por ser profesor de matemática? Bueno, por ejemplo, el gusto, de acuerdo a la carrera de Pedagogía en Matemática, bueno, en la enseñanza media partió principalmente este gusto por la matemática. Por ejemplo, a mí yo era de buenas notas, por lo menos de primero a cuarto medio, notas de entre 6,5 y 7 por lo menos todos los años. Entonces era una asignatura, podría decir, mi favorita. Yo tengo los mejores recuerdos ahí. Y igual, por ejemplo, también estaba la motivación de los profesores. Hay muchos, por ejemplo, que por ejemplo, me veían, bueno, que yo podía seguir estudiando, también me lo comentaban en ciertos momentos. Y también la parte de pedagogía, por ejemplo, cuando me interesó también, era por el tema de que principalmente en tercero y cuarto medio, bueno, que ahí obviamente uno tiene como genera cierta madurez. Uno lo ve, por ejemplo, en los estudiantes en el colegio, que hay muchos que entran a primero medio pensando que quieren ser, por ejemplo, se ven en tal cosa, ¿cierto? Pero al momento de que ellos van avanzando en la enseñanza media, van generando cierta madurez, ¿cierto? Y después, ya finalmente tercero y cuarto medio, la mayoría ya más o menos tiene claro en qué seguir. En mi caso, por ejemplo, yo hacía, más o menos, yo siempre le llamaba así, como de segundo profe, por lo menos ahí en el colegio, por el tema de que, por ejemplo, era también un apoyo para mis compañeros. Muchos, por ejemplo, se acercaban a mí para preguntarme las dudas y no sé cómo era, no sé, del recuerdo que tengo, poco a preguntar al profesor, por ejemplo, cuando tenían dudas, sobre todo tercero y cuarto medio, que igual los contenidos matemáticas son más o menos densos.
Pocos le iban a preguntar al profe y muchos se quedaban la duda, entonces, en vez de ir a preguntarle al profe, por ejemplo, lo que siempre hacen los chiquillos, ¿cierto? Es preguntarle también a los compañeros porque tienen un lenguaje que está al nivel de ellos. En mi caso pasaba eso, que ayudaba mucho a mis compañeros y eso también me despertó. Por ejemplo, que yo sentía que aprendía más también explicándole a ellos. Entonces, por un lado, ahí también está la pedagogía de por medio en la enseñanza media. Tú estudiaste en un colegio, tu colegio es un colegio técnico, ¿cierto? ¿Qué especialidad estudiaste? Yo estudié electricidad industrial, ahí en el Politécnico. Bueno, después de analizar, ¿cierto? Y ver todo este tema que tú nos comentabas recientemente, después vino la elección de la carrera. Una elección sumamente importante, ¿cierto? Que uno tiene que tomar al momento de analizar qué es lo que uno quiere ser. Y me imagino que pudiste haber elegido alguna otra carrera, pero elegiste una pedagogía y en matemática. ¿Qué te entusiasmaba más, la matemática o la pedagogía? Ya, bueno, sinceramente, por ejemplo, en la media yo era más por el lado matemática. Por ejemplo, yo salí de cuarto medio y me acuerdo que le dije a mi familia que quería estudiar algo donde se aplicara la matemática. Como que yo salí con esa idea. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, al año siguiente yo hice un preuniversitario, ¿Mm? ahí en mismo en Curicó. Y el primer semestre de ese año que estuve haciendo preuniversitario, estuve como focalizado, como pensado en una ingeniería, viendo en el tema en ingeniería. Pero ya el segundo semestre de ese año ya me opté por la pedagogía, también por lo que le comentaba, ¿cierto? De lo que pasó por lo menos en tercero y cuarto medio, este apoyo a los compañeros, que igual de alguna manera me picaba como el bichito de poder, no sé, practicarlo en algún momento, y también por el tema de que, bueno, nosotros no somos no éramos de muy buenos recursos, entonces, por ejemplo, el tema de estar pagando aranceles, nosotros pensamos siempre con el tema de beca, Yeah. porque antiguamente, decirle, por ejemplo, hace 10 años atrás, no habían, por ejemplo, esa gama de becas que hay por lo menos ahora, ¿cierto? Que los chiquillos tienen, pero muchas facilidades por lo menos para poder estudiar. Claro. Entonces, por ejemplo, la mentalidad de las familias, por ejemplo, yo le digo hace 10 años atrás, la mentalidad de las familias que mandaban a los chicos, por ejemplo, a colegios técnicos, era más que nada para que terminaran, bueno, ahí decían en Sanés, salieran con título y ya de ahí trabajar, por lo menos quedaran hasta ahí. Pero ¿qué pasó? Que eso igual con el tiempo ha cambiado la percepción, por lo menos de los padres, y por lo menos y ahora como hay más oportunidades, los estudiantes de alguna manera siguen cierto estudio. Por ejemplo, aquí el colegio ya está haciendo lazos, por ejemplo, con INACAP para seguir el tema automotriz, el tema industrial. ¿Y por qué, por ejemplo, yo le comento eso? Porque en mi caso, por ejemplo, el segundo semestre de ese año que yo hice del preuniversitario, apareció la famosa beca vocación. Entonces, ahí yo también como que me mentalicé y dije, con la beca vocación, podría seguir. Y ahí también eso impulsó que yo escogiera pedagogía, con esa beca y también lo que yo le comentaba. Porque justo salió ese año la beca, así que me motivé ahí. Yo dije, sacar el promedio los 600 puntos, de ahí para arriba, y Claro. resultó. Así que salí, gracias a Dios, ahí con ese beneficio y también pude optar ahí a la carrera. Mira, es importante lo que tú comentas de una parte, bueno, la motivación que uno tiene, ¿cierto? Para pensar qué es ¿Mm? lo que uno quiere estudiar. Y lo otro es conocer e investigar cuáles son las alternativas que yo tengo. Que ¿Mm? eso también es re importante. Como dices tú, hay una infinidad de becas y cosas que los futuros alumnos pueden optar, digamos. Sí. ¿No? Buenísimo. Pero, a ver, una vez en la carrera, ¿cierto? Entremos Ujú. ya a la universidad. Ya. Tú estás Ujú. en la universidad, ¿cierto? Ya, estás en la carrera, después de haber estudiado en un colegio no científico humanista. ¿Fue muy difícil la adaptación? ¿Te complicó un Eh, poco? Sabe que igual es como, a ver, yo estuve analizando, bueno, todo este tiempo ahí que llevo Ya, trabajando, de que salí de la carrera, porque igual, por ejemplo, en mi caso no fue difícil la adaptación, fue como al tiro en primer año, ya, pero fue como, yo creo que todo fue impulsado, hay muchas cosas que influyen, ¿cierto? Por ejemplo, ahí los mismos consejos que dan ahí en la misma universidad, los mismos profesores, o también el buscar la forma de poder adaptarnos ahí, por ejemplo, con el grupo
compañeros. Por ejemplo, en mi caso fue fundamental, por ejemplo, el armar un buen grupo de estudio. Nosotros, por ejemplo, ya la semana de haber entrado en primer año, ya teníamos un grupo ya formado de estudio y finalmente fue con los que salimos después de la carrera, que estuvimos pero afiatados durante toda la carrera. Entonces, eso también impulsó que uno daba una idea a otro y por lo menos los chiquillos todos empeñosos y entre todos nos íbamos apoyando. Entonces, eso también impulsó ahí la adaptación. Y con respecto a lo del colegio técnico, bueno, ahí yo podría decir que igual por el tema especialidad, igual el trabajo ahí se basa más en resolución de problemas y resolución de proyectos. Entonces, yo encuentro que ahí igual se aplica esta lógica, que tiene relación también, por ejemplo, con el tema, no sé, cómo abordar distintas temáticas en la universidad. Y también, por otro lado, la base matemática que igual complementado el colegio con el preo, porque si más bien en el colegio nosotros estamos con 3 horas de matemática, por decirlo, en tercero y cuarto medio, versus un científico humanista que tiene alrededor de 7 horas, 9 horas con lo electivo, el tema del preuniversitario también ayudó. Entonces eso también generó la base que también me pudiera ayudar. Y a eso se le suma también la motivación, porque a mí siempre por ejemplo, también me ha gustado la matemática, ahora me sigue gustando, entonces es un tema de que igual también eso también ayuda a la adaptación, en que uno trate de ir como más allá, no quedarse como estancado en lo que uno ve en las clases, sino que ir más allá de lo que dicen los profes. Nosotros, por ejemplo, con mi grupo de estudio éramos de ir a buscar libros, por ejemplo, nosotros nos peleamos los libros, me acuerdo, ahí en la biblioteca, y siempre coincidía, por ejemplo, que en las pruebas, por ejemplo, los mismos cursos de álgebra o de cálculo, por ejemplo, principalmente en el caso de nosotros eran los análisis, justo coincidía que las pruebas de nosotros más o menos coincidían con las fechas, por ejemplo, las pruebas de ingeniería. Y eran poquititos libros, imagínense la ingeniería versus a nosotros, ahí nos peleábamos los libros, entonces también ese tema ayuda, el tema también la motivación de uno, eso también ayuda a la adaptación, que uno si entra a una carrera y también si a uno le gusta, obviamente le va a poner todo el empeño y va a ver la forma de poder ahí combatir este mundo nuevo. Igual. Exacto. José, en cuanto a la formación técnica que recibiste, ¿cómo te ayudó esa formación a tu adaptación en la universidad? Lo que yo comentaba, bueno, ahí lo que ayudó podría ser el tema, como yo le comentaba, la resolución de proyectos, que igual, por ejemplo, nosotros en la especialidad, por lo menos como se trabaja ahí, nos proponen como desafíos. Por ejemplo, nosotros como eléctricos nos llevaban, por ejemplo, al comedor, a la cocina, por ejemplo, del colegio, y nos mostraban un enchufe malo. O nos mostraban, por ejemplo, arriba luminarias fluorescentes. Entonces nos decían, ya, el fluorescente no prende. Hay que investigar qué es lo que falla. Y empezamos nosotros, ¿será este componente? ¿Será este componente? ¿Será este? Y uno tenía que investigar, hacer un análisis y después ya nos presentan un enchufe. El enchufe ya, ¿cuál puede ser la falla ahí? Ya será los cables. Entonces, todo era basado. Y también, por ejemplo, los trabajos en taller nos proponían proyectos que podían durar 1 o 2 meses, ¿cierto? Donde teníamos que ahí se realizar nota de proceso. Entonces, y todo en base a pensar, nosotros teníamos que pensar, chuta, ¿cómo avanzamos? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Ir preguntando. Entonces, como les digo, son cosas que los científicos humanistas no ven, y yo, por lo menos, yo siento que esa parte también ayudó el cómo ver las distintas, por ejemplo, este mundo nuevo, cómo ver, por ejemplo, el tema, no sé, cómo abordar, por ejemplo, los mismos ramos, por ejemplo, hay que los complejos, los matemáticos, ¿cierto? ¿Qué hacer, por ejemplo, buscar un libro o no sé, o preguntar o indagar más, ir más allá? Entonces, como les digo, el tema de que nosotros estemos siempre por lo menos ahí en tercero y cuarto de la especialidad, siempre con resolver problemas, etcétera, eso de alguna manera ayudó a, no sé, a crear otra mirada, por lo menos ahí en la adaptación. Yo lo veo de ese ámbito, pero igual es una pregunta como que tendría que entrar a indagar más por el tema de que igual es como... ¿Mm?
uno dice la respuesta. En matemáticas lo que mucho se usa es resolver problemas, en realidad. Sí, sí. Y también lo que tú destacas es que ustedes tenían la capacidad de persistir en la solución del problema. O sea, Sí, insistir sí, por sí, un lado, por el otro, hasta eso, que eso, hagan la sí. solución. Sí, hasta llegar a la solución, exactamente, sí, sí. Ahora, la idea que tenías, ¿en qué grado coincide? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo estaba en cuarto medio, estaba ya en el preo, y yo, por ejemplo, escuchaba siempre, porque tenía ahí dentro familiares también bueno, que han estado en la educación superior, y siempre hablan, por ejemplo, de los cálculos, Oye, a mí como que siempre me pica el bichito, como me gustaría como ver algún momento ese contenido. Y, y después llegué, ¿no? Y fue también, me gustó, por ejemplo, ahí no es como que yo, por ejemplo, porque siempre cuando le hablan de ciertos ramos, por ejemplo, hay algunos que meten miedo antes de verlo. Y yo siempre era de la idea, no, uno tiene que vivir ahí la experiencia para saber si es difícil o es fácil, porque no, ahí nosotros nos damos cuenta, bueno, ahí está la experiencia, ¿cierto? Con los mismos compañeros, de que no todos tienen el mismo rendimiento, que a todos nos puede meter el miedo, pero no siempre va a ser así, ¿cierto? Que uno le vaya bien o le vaya mal, sino que uno tiene que estar ahí para recién. Entonces, y como le digo, a mí, por ejemplo, yo salí de cuarto medio gustándome la matemática, entonces este mundo yo ya estaba como preparado para, así como que me entregué ahí a la carrera, a lo que, a lo que viniera. No, pero lo disfruté, en verdad. Qué bueno. Tú hablas mucho de tus compañeros. Yo creo que siempre un buen grupo deja una muy bonita huella en Sí, el momento de la enseñanza superior. Eh, Mi pregunta es, ¿cómo fue esta relación con ellos en estos años de estudio? ¿Cómo se complementaron? ¿Cómo hasta el día de hoy a lo mejor todavía se comunican? sí, sí. Sí, nosotros generamos un buen grupo de estudio que, como le digo, a la semana por lo menos de que entramos en primer año, ahí no empezamos a hablar, nos empezamos a juntar y empezamos a hacer los trabajos juntos. Y no, y fue un apoyo, pero bueno, entre todos nos complementamos. Hay, por ejemplo, en los trabajos hay uno que era más bueno para la escritura, otro más bueno para los cálculos, entonces de alguna manera nos complementamos. Claro. Habían algunos, por ejemplo, que para la parte humanista, ¿cierto? La pedagógica era más bueno en redacción, no sé, que de repente eso es lo que piden ahí los profes. Otros más bueno, ya tenemos que aplicar esta fórmula, un trabajo matemático, un trabajo de investigación, etcétera. Ya, ahí uno se encargaba de una cosa, otro de otra, y nos complementamos bien, que incluso seguimos juntos, como les digo, hasta la misma tesis, y también nos íbamos complementando año a año, y gracias a Dios por lo menos a todos nos fue bien, porque yo te podría comentar de que igual salimos todo al día, por lo menos los que estábamos ahí. Y hay una compañera que por un tema ahí se atrasó un año, pero fue ese caso particular, pero los demás salimos todos ahí, empezamos juntos y terminamos juntos, Qué así bueno. que bonita No, buenísimo. experiencia. Buenísimo llegar a ese punto. Ahora José, que tú estás trabajando en Curicó, en el Sí, mismo colegio que tú estudiaste, ¿cierto? sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa vuelta al colegio? ¿Cómo fue la recepción de tus profesores? ¿Están todavía o no? Sí, sí, o sea, la mayoría está, pero le llegó el viejazo cuando llegué. Ahí, le llegó a todo el viejazo. Así que no, pero sin duda yo sentí igual como un ambiente paternalista también por parte de ellos, porque igual como que, no sé, la mirada de alumno ahora, de colega, yo creo que igual, así como yo siempre los trato de usted a ellos, de repente ellos me dicen, no, trátame de tú, no puedo, una cosa que me, porque es un tema que también uno tiene cierto, ahí tiene el recuerdo, una referencia, ¿cierto? Cuando uno era estudiante, ¿cierto? Y también ellos lo ven, no sé, el trato, como le digo, paternalista, es como que ellos siguen con la visión, por ejemplo, cuando yo era un alumno, a pesar de que seamos colegas, esa relación. Pero como le digo, no, buena, por lo menos ahí siempre la acogida con el apoyo, ahí
sobre todo ahí los mismos profes que tienen más experiencia, los matemáticos, ahí también buena acogida, y, y no, bueno, por lo menos hay la recepción. Qué bueno. Oye, José, te quiero llevar a otro tema. Ujú, Ya, un tema más de parte de un poco más de universidad probablemente tal. ujú. ¿Tú conoces Alumni? Sí, sí, sí. Sí. Ya. Mira, te pregunto esto porque hay una gran presión sobre la institución de educación superior para relacionarse con sus egresados, Ujú. ¿ya? Y hacerlos participar en sus respectivas universidades o actividades que ellos tengan. ¿Qué crees que debería hacer la universidad en este tema? ¿Cómo Eh, enfrentar a los egresados en este tema? no, por ejemplo, con respecto a Alumni, yo encuentro muy bueno lo que han estado haciendo durante estos años. Esas charlas interesantes, por ejemplo, que han mostrado que hablan de didáctica, ¿cierto? De matemática o también de pedagogía pura. Pero eso sí, por ejemplo, ahí me ha dificultado porque una, que yo soy molinense, el tema de la distancia, y también por el tema de trabajo, que también el tema de distancia de trabajo ahí me ha complicado por lo menos participar. Que yo, por ejemplo, a mí me llegan los correos, ahí me llegan los correos de alumni constantemente, ahí de la actividad que están haciendo, y yo he encantado poder participar en alguna de ellas, pero me he visto complicado por el tema laboral. Claro. Es el pero igual yo siento que rico, por lo menos, yo como egresado siento que rico el tema de que, a pesar de que uno lleve cuántos años ya fuera de la universidad, de alguna manera el alumni como que nos siga vinculando, que nosotros igual seguimos siendo parte de la universidad y no que nosotros terminemos la carrera y ya usted se fue, ya nada más, ¿cierto? Sino que haya cierta cercanía, y que nosotros, a pesar de que seamos egresados, de alguna manera nosotros siempre estamos recordando a la universidad, y el hacernos sentirnos parte, yo encuentro que es bueno. Bueno, Qué bueno. José, en ¿sí? términos de perfeccionamiento, ¿tú has pensado en seguir estudiando en alguna carrera o algo que tiene que ver con la matemática o quizá con la pedagogía? Sí, profesor, ahí igual, ahí en el colegio tengo colegas, por ejemplo, que me están entusiasmando a que podamos seguir ahí juntos por ejemplo, magíster en educación, viendo el tema de currículum, evaluación, etcétera. Pero personalmente yo me gustaría también hacer un postítulo en matemática, como que ahí me pica el bichito, ahí seguir estudiando esa parte. Que igual, por ejemplo, yo no lo había, por el momento no lo había descartado, ¿cierto? Ahí ya, este es mi cuarto año trabajando en colegio, por el tema de que yo, como estudié con la beca vocación de profesor, esa beca me exige por lo menos de que yo trabaje un mínimo de 3 años con una carga, no, son 3 años con una carga mínima de horaria de 30 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que mientras yo esté con esa beca activa, yo no puedo optar a ninguna otra beca nacional. Entonces, y yo quería, no sé, pues si es que, por ejemplo, llegase a estudiar algún en matemática, por ejemplo, por último, tratar de postular alguna especie de beca. Entonces, yo siempre he estado con esa idea, como que, y no quedar pendiente también con la beca vocación, porque también el seguir un postítulo, o si uno sigue otro proyecto, también no puede quedar estancado o a media el tema del pago de la beca vocación. Yo me he abocado a terminar primero eso para después, no sé, pensar o si irme por el lado de educación, pero me pica mal bichito por la parte matemática, seguir un postítulo en matemáticas. Así que esperemos si llegase a resultar, pero es como una de las cosas, uno de los anhelos que tengo en estos momentos. Me gustaría. Qué bueno. En, Son metas de la vida. en términos prácticos, ahora que estamos en esta situación de pandemia y Uh -huh. que los estudiantes que ingresaron a la carrera no vivieron lo que vivieron Uh -huh. eh, ¿qué mensaje le enviarías a ellos, a estos alumnos de primer año que están ahora haciendo su segundo semestre? Pero en términos, Eh, bueno, en términos de estudio, ¿cierto? Sí, en términos de estudio, alguna recomendación, un mensaje. Sí. Por ejemplo, ahí a esos estudiantes decirle que igual estamos en una situación compleja, hay todo, para todo este sistema es nuevo, para todo es nuevo, que este tema de educación a distancia, ¿cierto? Ahí ellos mismos que están viviendo ahora en carne propia, ahí el tema
¿cierto? El tema de las clases virtuales, el resolver las pruebas virtuales, que un mundo igual es distinto quizá al que ellos imaginaban cuando ellos postularon a la carrera, que ellos se imaginaban estar ahí ¿cierto? Ahí en clase, ahí con sus compañeros relacionados, hay muchos que quizás quedaron con amigos ahí en la carrera, pero en sí, esta es una cosa que igual, como les comentaba, es nuevo para todos, y tanto para ellos como también para los profes, el tema de adaptación, y decirles que se sigan motivando, que no pierdan esa motivación para avanzar, que igual los profesores de alguna manera, ahí yo me incluyo, ahí en el colegio no la estamos jugando, ¿cierto? Para poder dar lo mejor a los estudiantes y que ellos de alguna manera traten de que no haya tanta diferencia, no haya tanta diferencia. Yo sé que hay diferencias el tema de hacerlo virtual, pero que se note lo menos posible y que aún así los chiquillos estando desde las casas se puedan de alguna manera seguir vinculados con sus profesores o con sus compañeros con la misma universidad. Y sin duda ahí en la universidad de alguna manera está haciendo eso, así que sigan motivados, traten de ponerle empeño a esta última parte, ¿cierto?, del año, y que ahí con la esperanza de que todo por lo menos se va a solucionar, ¿eh? Ahí confiemos ahí de que todo va bien ahí de aquí a los próximos meses, que haya una solución a esto y podamos volver a la normalidad de a poco. No vamos a volver 100% a la normalidad, pero sí de a poquitito vamos a ir retomando a lo que nosotros hacíamos normalmente. Así es, así es. Estimados profesores, hemos llegado al término de nuestra conversación, a nuestra cápsula que ha estado muy, muy entretenida y sobre todo saber un poco más de nuestros egresados. Agradecer especialmente a José por tu disposición a esta conversación muy entretenida. Obviamente esperamos seguir en contacto contigo y saber de tus logros y tus proyectos. Así que muchas gracias nuevamente, José, por estar acá conversando de tu experiencia. Agradecido también ahí por la oportunidad. Muchas Profesor, gracias. profesor Y Leiva, también, muchas gracias también por haber aceptado nuestra invitación. sí, agradezco también que se siga ejecutando esta actividad y nos sirve a nosotros un poco para no perder el contacto con nuestros titulados, que han sido siempre muy valiosos para nosotros. Tenemos muy buenos recuerdos de ustedes y esperamos que seguir manteniendo ese recuerdo y contactando con algunos de ellos periódicamente. Así es, esa es la idea. Bueno, nosotros estamos terminando nuestra cápsula. Agradecer quienes nos sintonizan y sigan sintonizándonos a través de Radio Chilena de Talca y por supuesto quienes también nos visitan a través de nuestra plataforma de YouTube de la UCM. Visítenos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Instagram por fcb.ucm. Ahí nos pueden saber todo lo que está pasando en nuestra Facultad de Ciencias Básicas. Por mi parte, será hasta una próxima vez. Nos vemos.